Kyrie eleison. Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. En esta segunda grabación haré algunos comentarios de las principales escenas de la Pasión según San Lucas, que se lee el Domingo de Ramos y que abarca del capítulo 22, versículo 14, al capítulo 23, versículo 56. Hacemos una lectura pausada de la Pasión y escuchamos los comentarios de las principales escenas. La primera escena es la Cena Pascual. Al relato de la Pasión propiamente dicho preceden dos preámbulos: la confabulación del Sanedrín, con la decisión de eliminar a Jesús, y el pasaje de la Última Cena. La liturgia de la Iglesia retoma solamente el pasaje de la Última Cena. Con mayor énfasis que en los otros evangelios, la cena de despedida de Jesús con sus discípulos es presentada por Lucas como un gesto profético relacionado con la muerte que está a punto de sufrir. La formulación de las palabras pronunciadas sobre el pan y el vino reflejan probablemente la práctica eucarística de las comunidades paulinas, que Lucas conoció muy de cerca y que describe en la primera carta a los Corintios capítulo 11. Lucas es el único que menciona expresamente que se trata de una cena pascual, y es también el único que coloca la cena antes de que anuncie la traición de Judas. Es también el único que coloca en el marco de la cena la recomendación de Jesús a los discípulos sobre los peligros del poder usado como dominio y no como servicio, quizás subrayando que también hacia el interior de la comunidad cristiana habrá que tener cuidado con los abusos de poder. En este marco, en el que Jesús va a enfrentarse con la muerte, Lucas define su función como la de un servidor, alguien que concibe su vida como un servicio a los demás. Y esto crea una consonancia del Evangelio con la segunda lectura del himno paulino de Filipenses 2, del 6 al 11. La recomendación de repetir el gesto en memoria mía, en conmemoración mía, eleva el sentido de esta cena a la inauguración de una nueva Pascua, que conmemorará ya no solamente la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, sino ahora la entrega sacrificial de aquel por quien nos ha llegado la salvación y la constitución de un nuevo pueblo, su pueblo que es la Iglesia. En esto reside la extraordinaria fuerza profética de este pasaje. En medio de un banquete de despedida en el que Jesús hace las últimas recomendaciones a sus amigos, resalta el sentido último de la muerte de Jesús, que es inaugurar una nueva alianza y conformar un nuevo pueblo. La instauración del reino tiene que producir un cambio, una inversión de valores dentro de la comunidad de los discípulos y discípulas. La repetición del memorial es, por eso, mucho más que la obligación ritual de ir a misa los domingos. Es la expresión celebrativa del empeño que deberá tener la comunidad cristiana de convertir toda su vida en una ofrenda, en una entrega para la transformación del mundo. La segunda escena es la oración en el huerto. El relato de la cena pascual da paso a la siguiente escena, la agonía de Jesús en el Monte de los Olivos. El Maestro, que con solemnidad ha dejado su herencia y sus finales instrucciones a sus discípulos en la última cena, experimentará ahora el dolor que implica beber la copa de la pasión. La presentación que hace Jesús de la oración en el huerto es mucho más benévola en relación con los discípulos que la de los otros evangelios sinópticos. El reclamo de Jesús porque los discípulos se quedan dormidos mientras Él ora es una sola vez y no tres, como en los otros evangelios. Y también se aclara que el sueño es producto de la pena o de la tristeza de los discípulos. La sobriedad del pasaje revela, sin embargo, la tensión interna de Jesús en este momento de angustia extrema, porque es Lucas el único que cuenta que Jesús suda gotas como de sangre. Lucas es con mucho el evangelio que muestra a Jesús en permanente oración. Enfrenta ahora la pasión, comenzando con un momento de oración compartido con los suyos. La escena se abre y se cierra con la misma recomendación: oren para no caer en la tentación. De esta manera, Lucas ofrece una última instrucción a los discípulos sobre el valor de la oración en momentos de prueba. Como Elías en su momento de mayor necesidad, según nos cuenta el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 7 al 8, Jesús también recibirá de lo alto de su íntima relación con el Padre la fortaleza que necesita para enfrentar el misterio de su pasión.
La tercera escena es el prendimiento y las negaciones de Pedro. El arresto de Jesús es narrado con mucha sobriedad. La turba viene encabezada por el discípulo que traiciona a su maestro con un gesto de amor. Hay 3 intervenciones correctivas de parte de Jesús. La primera es a Judas, a quien le reclama que haya usado un símbolo de afecto para realizar su traición. La segunda, para detener la violencia con la que los discípulos quisieron enfrentar el arresto. No solamente se opone Jesús al uso de la violencia, sino que repara la acción destructora de la violencia cuando cura al criado del sumo sacerdote. Y finalmente, la tercera recriminación de Jesús va dirigida a las autoridades religiosas, que lo tratan como un bandido y paradójicamente usan su poder religioso en contra del enviado de Dios. Así entra Jesús al combate final contra las fuerzas del mal en esta hora del poder de las tinieblas. La cuarta escena es la comparecencia ante el consejo. Lucas se presenta al inicio del Evangelio como alguien que quiere poner en orden las tradiciones que ha recolectado de boca de los testigos oculares y de los catequistas o servidores de la palabra. Así lo anunciaba en el capítulo 1, versículos del 1 al 4 de su Evangelio. Este propósito de meter orden se hace evidente en la presentación del proceso ante el Sanedrín. A diferencia de las informaciones que nos regalan Mateo y Marcos, que en una noche apretada colocan la sesión del Sanedrín, los maltratos hacia Jesús, Lucas coloca prendimiento, traslado, negaciones y maltrato por la noche, y no coloca la comparecencia ante el consejo, sino hasta el amanecer del día viernes. Algunos estudiosos de la Biblia se han fijado en que Lucas, para referirse a la reunión del consejo, usa el verbo reunirse, sinago en griego, poniendo así el pasaje en relación con la versión griega del Salmo 2, versículo 2, mostrando la continuación de la pasión de Jesús en el sufrimiento y el martirio de los discípulos. Pues Lucas volverá a utilizar este mismo verbo en Hechos 4, 26 al 27, cuando quienes tienen que comparecer ante el consejo son los mismos discípulos. Así que sin darse cuenta, los miembros del Sanedrín se han convertido en los reyes y príncipes de este mundo que proclama el Salmo 2.2 y que se oponen y le hacen la guerra a Dios y a su ungido. La sobriedad del pasaje se manifiesta en que en la versión de Lucas no hay testigos falsos, no hay la acusación de destruir el templo, no hay una declaración formal de blasfemia, no recibe la bofetada del sumo sacerdote, del siervo del sumo sacerdote que aparece en Marcos. El eje del pasaje, en cambio, son las 2 preguntas dirigidas a Jesús en las que se desdobla su misterio más íntimo. Jesús es Mesías y es Hijo de Dios. Las autoridades quedan descalificadas en esta escena, se han amotinado contra Dios y contra su ungido. Jesús sabe que no tiene la esperanza de ser comprendido, pero no deja de dar testimonio de su misión. Morirá como mueren los profetas en esta ciudad que mata a sus profetas. La siguiente escena es la comparecencia ante Pilato. Trasladado ante la autoridad romana, la única que podía dictaminar la pena de muerte, Jesús se enfrenta a abiertas acusaciones de sedición. Amotina a nuestra nación y solivianta al pueblo, le dicen los jefes del Sanedrín a Pilato. Las acusaciones insisten ya no en la dimensión religiosa de la misión de Jesús, sino en su perspectiva social. Jesús es acusado incluso de oponerse al pago de los impuestos al César. La mala intención de las autoridades judías que acusan a Jesús ante Pilato, sin embargo, está apoyada en una realidad patente. Efectivamente, Jesús ha tocado la vida y el corazón de mucha gente. Ha reunido en torno suyo un movimiento de discípulos y discípulas que se dicen dispuestos a todo por él. Sus enseñanzas encierran una grave amenaza contra las instituciones, incluyendo al imperio. La astucia de las autoridades judías estriba en poner de manifiesto ante Pilato las consecuencias sociales de la predicación de Jesús para conseguir así su condena a muerte. En 3 ocasiones declarará Pilato la inocencia de Jesús. Así Jesús aparece como el inocente injustamente condenado, modelo para todos aquellos que más tarde habrán de enfrentar también persecución y muerte. Únicamente en el Evangelio de Lucas el proceso ante el poder romano se encuentra interrumpido por la comparecencia de Jesús ante Herodes. Este pasaje es un episodio menor, no dice una sola palabra Jesús. Herodes aparece solo movido por la curiosidad.
Al verse sin respuestas que sacien su morbo, trata a Jesús con desprecio y lo devuelve a Pilato. Hay quizá en Lucas la intención de mostrar que la simple curiosidad no es suficiente para conocer y reconocer a Jesús. Retornan a Jesús con Pilato y los esfuerzos del gobernador romano para librar a Jesús resultan vanos. La presión de las autoridades judías aumenta y Pilato cobardemente lo entrega a sus detractores, aunque no haya encontrado en él culpa alguna. El pasaje decisivo es el de la crucifixión y la muerte. En esta sección del relato de la pasión se nota con mayor claridad la sobriedad de Lucas. Elimina del relato aquellos pasajes que humillan a Jesús: bofetadas, flagelación, coronación de espinas. Después de la entrega de Jesús por parte de Pilato, aparece Simón de Cirene, imagen del discípulo que sigue a Jesús cargando con su cruz. Lo mismo puede decirse de las mujeres, descritas también siguiendo a Jesús y cuyos lamentos no logran evitar que Jesús muera. Así, el que debería ser objeto de compasión termina consolando a quienes sufren por su causa. El momento culminante del relato de Lucas es la proclamación de perdón de Jesús desde la cruz. Esta enseñanza cumbre exclusiva de Lucas muestra a Jesús en esta última hora como alguien que responde al mal con el bien, que derrota la venganza con la indulgencia y cuya reacción a la violencia es el perdón. Lo mismo puede decirse de otro pasaje exclusivamente de Lucas, el perdón del bandido arrepentido, que en contraste con el otro malhechor, no solamente no insulta a Jesús, sino que reconoce su inocencia y le pide a Jesús acordarse de él. La respuesta de Jesús es conmovedora. Él ha sido tratado injustamente como malhechor, pero termina acogiendo al bandido arrepentido. Y finalmente llega la hora de la muerte. A diferencia de Marcos, en donde Jesús muere dando un desgarrador grito que refleja su sentimiento de abandono, Lucas coloca en labios de Jesús una oración en la que se abandona en manos del Padre. Ni siquiera en el momento del mayor sufrimiento, Jesús pierde la confianza en su Padre. Lucas va a usar esta misma expresión cuando en los Hechos de los Apóstoles narre la muerte del primer mártir, San Esteban, en el capítulo 7, versículos del 59 al 60. Así Jesús muere con una oración en los labios. La presencia de José de Arimatea es signo de la división interna del Consejo del Sanedrín. Las mujeres dan la nota final de la narración cuando Jesús va a ser sepultado, con la preparación de los ungüentos propios de los ritos funerarios, pero que no pudieron realizarse por la prisa. Estos movimientos de las mujeres colocan nuestra mirada en la mañana de la resurrección, en la que el misterio de la muerte que acabamos de presenciar encontrará su pleno sentido cuando el sepulcro estalle de gloria. Hasta aquí los comentarios de la Pasión. Es un texto largo, vale la pena leerlo varias veces con calma e ir fijándonos en cada una de sus escenas.